Elche Club de Fútbol del Sarabia, previa al encuentro frente al Deportivo Alavés, jornada 35 de la Liga eSports. Como siempre serán 2 turnos de pregunta, nos identificamos con nombre y medio. Empezamos por aquí con Paco. Hola, mister, buenos días. Paco Gómez, Radio Marca Elche y Teleelch. Ha dicho hace un poquito Quique Sánchez Flores, que es un partido muy determinante, muy importante, el partido del año. ¿Qué dice del Sarabia del partido de mañana? Sí, está claro que es un día de los más importantes. Que es verdad, como él también dice, que no va a ser definitivo, ni en un sentido ni en otro. Que el equipo, creo que en partidos también muy determinantes, como han sido unos cuantos de los últimos, pues Mallorca era muy importante porque encima teníamos muchísimos puntos menos. Valencia aquí, que no fue nuestro mejor partido, pero supimos competir y poner lo que teníamos que poner para volver a ganarlo. Atlético Madrid, yo creo que mucha gente estaba pensando que si no ganábamos ese día pues lo teníamos muy difícil. Oviedo también fue una final porque también nos la jugábamos contra un rival directo y el equipo ha dado la cara. Entonces, bueno, eso es un partido muy importante, no absolutamente determinante, pero para el cual estamos preparados y sobre todo por lo que digo, porque el equipo en partidos decisivos pues ha dado la cara y ha conseguido ganar. Pepe. ¿Qué tal, mister? Un saludo, Pepe Morago para Radio Elche Cadena Ser y Elche 7 Televisión. Me gustaría preguntarte cómo está el grupo, si Buba Sangaré no tiene molestias, Rafa Mir, si llega o no con el isquio, Héctor Ford, si están al 100%, porque al no ser titular el otro día daba la sensación de que no estaban bien. ¿Qué gente está descartada para mañana? Sí, es que al final la semana pasada sí que tuvimos algunos problemillas, pues eso, con Buba, que no le hicimos ni calentar, con Héctor, que también tenía alguna pequeña molestia, por eso no estaba para 90 minutos, igual que Josán, igual que Fede, que lo perdimos por enfermedad. Bueno, en principio yo creo que todos esos los vamos a... Bueno, en principio no, los recuperamos a todos. Fede es el que le está costando un poquito más entrar, pero todos los demás han hecho una semana como al 100%. Todavía Adam no está, y Rafa, y bueno, y Yago, que sabéis lo de la intervención, y que en principio sí, Rafa, Yago y Adam. Sí, los demás estaremos todos. Cristian. Buenos días, mister. Cristian Egea, Cadena COPE en Elche. Yo quería preguntarte ¿cómo está el equipo también. No sé si vas a hacer muchas rotaciones a diferencia del partido del otro día, si te gustó o no te gustó el encuentro, si vamos a ver otra vez de nuevo a Jon Chetauya en ese central derecho. Yo sé que hay cosas que a veces ponéis el foco y ya sé que además en el mundo del fútbol hay millones de entrenadores que seguramente todos, o sea, no, seguramente no, que no tenéis toda la información, y que por otro lado también se analizan muchas veces las cosas desde ese sentimiento, desde esa impulsividad. Sinceramente, repito, creo que Jon hizo un buen partido. No te voy a decir un gran partido hubiese hecho si hubiese metido esa de cabeza que tuvo. Hubo jugadores que suelen ser mucho más fiables, que no estuvieron tan bien. Bueno, pero es que son cosas que es parte del fútbol. Entonces, repito, el otro día creo que hicimos un buen partido. Mira, en Oviedo, a nivel de juego y demás, tuvimos 25 minutos maravillosos y 70 minutos de competir espectacular. En Vigo creo que tuvimos mucho juego. No me refiero solo a tener la pelota, sino a contrarrestar su potencial, a quitarles la pelota, a incomodarles, a atacar, a tener llegadas, porque tuvimos a tener llegadas,
porque tuvimos llegadas, tuvimos ocasiones, tuvimos centros, tuvimos remates, tuvimos finalización ante un equipo que está en Europa, que está peleando por entrar en Europa League o hasta incluso Champions, depende cómo sean las últimas jornadas, pero sí que nos faltó igual esa competitividad o ese competir que tuvimos en Oviedo, de esa contundencia, de esa agresividad en momentos determinantes y de manejar momentos importantes del partido. Como digo, pues el primer gol nos hizo daño para el segundo, cuando conseguimos empatar no nos pueden hacer ese gol de esa pérdida tonta y de ese saque de banda. Entonces, bueno, hay que aprender de esos pequeños detalles, pero el equipo está bien, el equipo está muy bien, hay buen ambiente, la gente está entrenando con todos, sabemos lo que nos jugamos, venimos demostrándolo, venimos en una racha muy buena, de 6 hemos ganado 4, de los 2 últimos fuera hemos ganado 1, entonces estamos muy preparados. ¿Pero prevés rotaciones? Algún cambio habrá, sí, seguro. Pero es verdad que es también de esos días que todavía necesito ver lo de hoy y necesito consultarlo con la almohada para acabar de decidir lo que creo que es mejor para iniciar, pero también con cosas en el banquillo que nos puedan dar alternativas en base a cómo se pueda poner el partido. Felipe. ¿Qué tal, mister? Felipe Canal Sonda Cero. Pues en base a eso de tener alternativas en el banquillo, con las 3 bajas que hay, que son los 3 de ataque, solo te quedas con 2 delanteros. ¿Eso te puede condicionar o hasta qué punto te preocupa? Porque si se mantiene el esquema y juegan 2 delanteros, no va a haber una alternativa en el banquillo. ¿Cómo lo vas a gestionar? No, es verdad que pensamos que igual Adam podía llegar, pero al final tenemos que ir un poquito más despacio con él. Bueno, podemos jugar con 1, podemos jugar con 2, podemos jugar con otros jugadores, otros perfiles, como Lucas, como el propio Tete, que también puede jugar ahí en esa pareja de ataque. Bueno, entonces no me preocupa. Al final, ya te digo, acabaremos de analizar lo que hacen ellos, que más o menos lo tenemos claro, de intuir también un poco qué pueden proponer y en base a eso, como digo, sacaremos un gran equipo y vamos a tener un gran banquillo con alternativas sin ninguna duda. Ismael. Buenas, soy Ismael Martínez del periódico de Alicante. Yo preguntarte un poco sobre el rival que esperas mañana, qué Deportivo Balaguer esperas, porque sí que es verdad que fue el primer equipo que le ganó al Elche en esta temporada, pero en un contexto totalmente diferente y también con otro entrenador, y lo comentaba también Andrés Silva ayer cuando le preguntamos aquí, que fue el primer partido en el que el Elche no se sintió del todo cómodo con el balón. Sí, bueno, habíamos salido por todos los lados, que éramos junto con la Juve, el Bayern y no sé quién de los invictos, y aquel día pues nos dieron el morro. También lo tenemos presente, también tenemos un poquito esas ganas de revancha un poco, deportiva y natural. Sabemos lo que nos jugamos. La realidad es que ellos planteen el partido que planteen, nosotros tenemos que estar preparados y tenemos que hacerlo mejor que ellos. Que nos aprietan mucho, tenemos que saber salir de esa presión. Que tenemos que jugar más directo, tenemos que ser ganadores en esas situaciones. Que se repliegan más, tenemos que tener alternativas para esas situaciones. Que nos contraatacan, tenemos que estar bien armados, tenemos que elaborar bien la acción para estar preparados para esas pérdidas. Que quieren tener la pelota, tenemos que ser capaces de presionarles bien. Entonces ese es el mensaje y eso es lo que voy a acabar de transmitirles hoy a los jugadores. Que se dé el partido que se dé, tenemos que superarles y porque además tenemos argumentos y porque estamos bien. Iniciamos segunda ronda de preguntas. Si un compañero no quiere, pasamos al siguiente. Paco, lo tienes detrás. Paco, cuando quieras. Decía ayer el presidente que tenéis que sumar 1/3 de los puntos. A mí me sale entonces con que 42 es permanencia. Lo que sí que es cierto, más allá de que sean 42 o 43, y va a ser muy caro este año, o tiene pinta,
que si ganáis al Alavés, pase lo que pase en otros estadios, vais a dejar el descenso a 5 puntos a falta de 9 por disputarse. ¿A ti te da la sensación de que ganar es rozar la permanencia? Puede ser, pero como digo, no va a ser determinante, no va a ser determinante. Y es verdad que es un Elche Alavés, pero que, como digo también, ¿no? Los últimos resultados y la última racha nos ha permitido también tener a unos cuantos también por debajo que también tienen que ganar o puntuar para superarnos, ¿no? Entonces, bueno, es un rush final de temporada maravilloso, súper apasionante, igualado. Lo podemos vivir desde la preocupación o lo podemos vivir desde el disfrutarlo y valorarlo, que es lo que hemos elegido, y con esa energía, con esa convicción, con ese optimismo vamos a afrontar el partido. No hago muchos más cálculos que los 3 de mañana, que sí que pueden ser un paso muy, muy importante, está claro. Bueno, mister, por la previsión de posibles lluvias, se ha suspendido todo lo que estaba programado para este sábado por la mañana. Había mucha actividad, el recibimiento, muchas más actividades previstas por la Federación y la grada. Así que va a quedar solamente el partido. ¿Qué te gustaría decirle a la gran familia franjiverde para esta cita? Yo había comprado unos cuantos chubasqueros ahí. Ayer a la niña le tuve también en la calle mojándose para que se fuera preparando para... Pero bueno, al final... Bueno, es normal que no se pueda desarrollar por un poco la previsión y demás, las lluvias y todo eso. Bueno, que guarden la energía para los 90 y pico, 100 minutos que va a durar el partido. La sensación que tengo es eso, de tremendo agradecimiento, de muchísimas ganas de venir, de muchísimas ganas de estar, de que vuelva a ser otro día mágico, como vengo diciendo en el Martínez Valero. Creo que llevamos 2 años, 2 temporadas con absolutamente históricas en nuestro estadio, con unas puntuaciones increíbles, tanto el año de segunda como en primera división. Tiene un mérito enorme, creo, lo que estamos haciendo, sobre todo en casa. Y bueno, la gente lo reconoce, lo agradece, se identifica con eso, sabe que además es parte de ello, es absolutamente parte de ello, y los últimos días ha sido fundamental también en esos momentos de tener que remontar contra el Mallorca, de tener que sufrir todos juntos contra el Valencia, de tener un poco esa ansiedad con uno más, contra el Atlético Madrid. Bueno, hemos vivido muchísimas cosas en estos 2 años, se me ponen los pelos de punta. Estamos dentro tremendamente agradecidos, fuera sé que también, lo percibo, lo siento, y sé que mañana va a ser otro día histórico. Cristian. 2 cuestiones, mister. Te lo tengo que preguntar porque es verdad que nosotros en los programas lo hemos comentado y demás, y creo que es de recibo también trasladártelo aquí. Hemos criticado mucho, ¿no?, el hecho de que jueguen jugadores en posiciones que no son las suyas. Me gustaría que un poquito explicases el por qué pues optas por poner a José en el extremo izquierdo o no poner a Cepeda en la izquierda y demás. Con el último partido es el ejemplo, por eso me gustaría saberlo. Y luego te hago otra. Me encantan las preguntas o los análisis futbolísticos. Es verdad que al final nosotros tenemos los que más datos y los que más información. Bueno, mira, el otro día estaba hablándolo con John y, por ejemplo, había varias opciones, ¿no? Había varias opciones. Podía haber sido, incluso después del partido lo pensé un poco más, la posibilidad igual de Héctor, donde John y Lucas por delante, por ejemplo, había sido una posibilidad que ya la pensamos, pero después del partido pues le di alguna vuelta más a esa opción. Pensábamos teniendo 2 derechos que iniciaran así y luego igual poder cambiarlos. Con Héctor en la izquierda tenemos más posibilidad igual de golpeo. Con Josán en la izquierda, que al final salió 3 veces para su lado menos bueno, pero que sacó buenas acciones. De hecho, en una de esas viene luego la continuidad y viene el penalti.
y cuando ya le defendieron la pierna izquierda fue capaz de salir a su pierna derecha, pierna cambiada. Es verdad que igual con Héctor en la derecha ahí nos quedamos un poquito más cortos. Bueno, son análisis que están muy bien, que son productivos, que eso, siempre que se hagan con respeto y demás, pues yo ya os he dicho que me gusta a veces escuchar también y recibir información que no sea exactamente de mi misma línea o de mi misma cuerda, o incluso de gente, porque al final aquí nos juntamos todos y por estar tanto tiempo juntos tendemos igual a veces a lo mismo, ¿no? Entonces a veces escuchar cosas diferentes en ese sentido está bien, y ya te digo, las analizamos pues con Cepeda ahí, buscábamos también disparo, teniendo en cuenta que fuimos bastante capaces de meterles bastante atrás a ellos. Entonces, bueno, que hay otras alternativas, sí, estoy muy de acuerdo, que las analizamos también. Al final, bueno, tomas decisiones, unos días consideras que estás un poquito más acertado, otros que no, a veces esperas cosas de un jugador que igual no te las acaba de dar. Bueno, son cosas también normales, que también nos sirve pues para futuras situaciones. Y luego la otra que quería formularte no tiene nada que ver con el partido de mañana, pero bueno, te lo tengo que decir porque la información ha salido, y es esa carta a integridad que ha llevado a cabo el Sevilla para que pongan el foco en ese encuentro del Betis-Elche el martes por la tarde-noche. No sé qué te parece a ti, después de haber visto también el encuentro frente a la Real Sociedad que tuvieron en su casa, que el Sevilla como institución pida en una carta de integridad que pongan el ojo en el encuentro. ¿Eso es verdad o eso es un bulo? Eso es lo que han publicado los compañeros. Infórmate bien, y si es verdad me lo vuelves a preguntar antes del partido del Betis y te respondo, porque no me hace un poco de gracia, no me lo creo mucho. Entonces si es así, prepárate para la previa del Betis. No es información mía, te lo digo. Ya, pero por eso lo he leído no y te lo he trasladado. vamos a meter la pata hablando de algo que no es 100% seguro. Como lo han publicado los del Chiringuito, por eso te lo preguntaba. Felipe. Sí, mister. ¿Te recuerda un poco el partido de mañana por similitudes y contextos al del año pasado contra el Levante? Y si el equipo, en ese caso, habrá aprendido pues que a lo mejor hay que jugar el partido, no sé, que quizá el empate, si piensas que al que mejor le viene es al Elche, mejor que al Alavés mañana. Mira, ¿qué partido fue? Oviedo aquí nos juntamos, que a veces nos juntamos en el vestuario, otras veces nos juntamos aquí, depende de lo que se vaya a alargar un poco la charla. Y hablamos de todo, y hablamos ese día, hablamos si el empate era bueno. Y salió que podía serlo, que en un momento determinado podía ser bueno, pero que el equipo va a ir a ganar. Yo tampoco sé preparar un partido para empatar, ¿no? Entonces, luego igual, dependiendo de cómo se den las circunstancias, puede ser un buen punto, pues puede ser, pero a día de hoy no es algo que pensemos demasiado, pensamos en imponernos, en superar al rival y en conseguir y en hacer las cosas bien para conseguir esa victoria. ¿Se puede asimilar en algunas cosas al Levante? Sí, también al del Málaga, que lo ganamos. Entonces, bueno, suele ser siempre de quedarme con lo que ha salido bien, de aprender de esos que igual no han salido tan bien, por supuesto. Y todo es experiencia que para estos momentos que son determinantes, está claro. Última pregunta, Ismael. Sí, Eder, yo para terminar preguntarte, ¿hasta qué punto te preocupa que el equipo pueda perder esa confianza tras la derrota de la semana pasada, o precisamente son estas situaciones las que fortalecen al grupo? No me preocupa porque la línea en general es buena, la línea de lo que digo, sobre todo, ya te digo, el otro día es verdad que volvió a un equipo a ganarnos por 2 goles, pero no es algo que se haya dado habitualmente durante la temporada. Los partidos que hemos perdido, creo que siempre hemos tenido nuestros momentos, creo que ninguno nos ha superado tremendamente, menos el Barça aquí. Y bueno, y hemos ido aprendiendo de cosas.
pero que esa solidez defensiva que viene de una implicación de todo el equipo sabemos que es importante y para mañana también la queremos poner en práctica cuando nos toque ese tipo de situaciones, bien sea de apretar más arriba, bien sea de replegar, bien sea de defender más el área, bien sea si juegan con una referencia, con dos, bueno, en muchas de esas situaciones. Entonces no me preocupa porque la línea es buena, porque en un momento determinado pues seguramente a David el primer gol pues le condicionó un poco para lo siguiente, pero ya te digo, estamos bien, las sensaciones del equipo son buenas en el día a día, la puntuación en las últimas jornadas es excelente, ya no te digo en el Martínez Valero. Entonces somos rigurosos, analizamos, aprendemos, ponemos el foco en esas cosas que sabemos que ahora mismo también son determinantes, pero sobre todo somos optimistas por eso, por lo que el equipo demuestra y porque con nuestra afición en casa pues somos capaces absolutamente de todo. Muy bien, terminamos la rueda de prensa. Muchas gracias.